maestro Gerardo Escalona y vamos a hablar uno de los temas más importantes y de mayor actualidad hoy dentro de la iglesia cristiana. Viendo la diáspora que se ve en todos los países del mundo, en todas las iglesias, cuando vemos que las iglesias pierden servidores, pierden miembros. Ahora, cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno tiene la potestad o la decisión de mudarse de un país a otro, o hay algo bíblico, algún principio que nos diga que esto no es así. Muy bien, sí. Ese tema podríamos llamarlo la geografía de Dios. En otras oportunidades he podido compartir este tema, pero debido a lo que dice aquí la licenciada Erika, de que hay una diáspora y un éxodo masivo de cristianos de las congregaciones, me he visto en la obligación de publicar este pequeño estudio bíblico, si se quiere, esta pequeña entrevista al respecto, ¿verdad? De la geografía de Dios. ¿Por qué la geografía de Dios? Porque sí hay un parámetro bíblico en el cual Dios tiene un plan muy específico a nivel geográfico con cada persona. Vemos en el caso de la narrativa bíblica del patriarca Isaac en Génesis capítulo 26, y dice hacia la letra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y sigue la promesa diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. De tal manera que la escritura con esta narrativa está direccionando al patriarca Isaac de que no descendiera a Egipto, es decir, que no hiciera una migración, que es el tema que estamos tratando en cuestión. El cristiano sí puede, pero no debe. Según los principios bíblicos, el cristiano tiene un libre albedrío, una capacidad que le dio Dios en su voluntad de tomar decisiones para su propio provecho. Pero los principios bíblicos dicen todo lo contrario, en el sentido de que un cristiano debe estar direccionado por el Espíritu Santo. Debe estar direccionado por la voz de su apóstol, de su pastor que lo cubre. Debe estar direccionado por el consejo pastoral que lo aconseja o que lo formó. Porque hay la tendencia de cometer los errores y moverse circunstancialmente. Por la crisis que estamos viviendo o que puede estar viviendo cualquier país en el mundo, tiene el derecho el cristiano de moverse a otro país buscando nuevas formas de vida y nuevas fronteras para su desarrollo familiar y económico. Pero puede encontrarse con altos sufrimientos por allá, por esos sitios, con circunstancias adversas y negativas, y incluso conozco a muchos de ellos, mis hermanos, que están deprimidos, están afligidos, no se congregan, están decepcionados, quieren retornar y no pueden. Y para evitar esos dolores es mejor recordar los principios que dicen que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Creo que el cristiano debe enfocarse más hacia descubrir sus planes geográficos que Dios tiene para con él. Las Escrituras declaran claramente que el cristiano ha sido diseñado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha predestinado, preparado de antemano para que ande en ellas. De tal manera que hemos visto la prosperidad de los ministros modernos que están hoy en día en la palestra pública. Cómo prosperaron en Estados Unidos, otros prosperaron en Latinoamérica, otros prosperaron en África, otros en Asia. Y muchos de ellos contaron en sus testimonios que fracasaron en sus intentos de establecer un ministerio en otra geografía ajena a los planes que Dios tenía para con ellos. De tal manera que yo creo que un cristiano debe, a mucha oración y a mucho consejo bíblico y apostólico, dejarse direccionar por Dios en este sentido y evitará grandes dolores. Si tenemos el caso de un cristiano que ya está fuera del país, ¿cómo podría él reconciliarse con los planes que Dios tiene para él? Vuelvo al tema, creo que el Espíritu Santo está puesto para enseñarme las cosas secretas, y los pensamientos de Dios son transmitidos al cristiano a su espíritu por medio del Espíritu Santo, de tal manera que la oración sería entonces la primera solución. Una relación íntima muy cercana, muy apasionada con Dios, te abriría el espíritu para escuchar la voz directriz de Dios, y podrías retornar siempre y cuando reconozca que has violentado el derecho que Dios tiene de ser el rey de tu vida. Decimos: Dios es mi Señor, y tomamos decisiones aligeramente sin consultarlo. Pareciera ser que nuestras acciones están contradiciendo lo que creemos. Otro de los temas que hemos escuchado durante muchísimo tiempo cuando llegamos a la iglesia de Cristo es que al llegar nosotros vemos extremos. Cuando llega un nuevo creyente y ve
personas que están completamente desligadas de la realidad. Vemos personas con una supuesta espiritualidad que está llevada al extremo y termina siendo espiritualoide. O vemos personas que lo llevan al otro extremo, y es justamente convertir el cristianismo en algo que me acomoda o en algo que yo quiero creer según mis normas. Es posible llegar a un balance, a un punto medio en el que vivamos según lo que el Señor nos manda. Muy bien, para responderte a esta pregunta, quisiera titular esta respuesta con el nombre de Mahanaim, que es un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 32, en un encuentro que tuvo el patriarca Jacob. Y dice así a la letra: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. En cierta oportunidad, analizando lo que me dice aquí la licenciada Erika sobre la situación de que un cristiano cuando se convierte tiene la tendencia de mudarse para el cielo y se olvida que está en un cuerpo terrenal, que está en una obligación social aquí en la tierra, y entonces pareciera ser que él se olvida completamente que todavía está en su cuerpo de carne y no está glorificado, ni está en la presencia de Dios todavía a nivel físico. Entonces hay otro extremo que ella me está diciendo, que si hay un nivel o un equilibrio o un balance en el cual el cristiano pueda tener un pie en el cielo y un pie en la tierra. Así podríamos subtitular este mensaje: un pie en el cielo y un pie en la tierra. Sería muy sano y mantener un equilibrio en el cual yo me dedique o me ocupe de mantener una relación muy cercana con Dios a través de su palabra, a través de congregarme en mi iglesia respectiva, a través de relacionarme en coinonía con mis hermanos y compartir la fe con los demás cristianos. Y eso sería una vida espiritual, ¿verdad? Pero la vida natural aquí deberíamos entonces tener otro pie en la tierra en el cual yo debo capacitarme, debo prepararme, debo estudiar, terminar mis carreras universitarias, debo trabajar, debo cumplir con mi trabajo. No puedo salirme del trabajo para venirme para el culto, porque estaría incurriendo en un pecado capital del hurto. Dice: no hurtarás. Hurtar, robar el tiempo que tengo pactado y por el cual me están pagando allá en el trabajo en el cual estoy. De tal manera que debo mantener un equilibrio. Un pie en el cielo, un pie en la tierra, es una vida sana. De manera que podríamos titularlo de esta manera. Perfecto, entonces, ahora, ¿cuál sería el mensaje para aquellas personas que están en alguno de estos extremos? ¿Cuál sería en una frase qué debería hacer la persona que está totalmente desligada de la realidad para decirle hay un punto medio? Sí, hay un punto medio. Como ya lo mencioné anteriormente, pues el punto medio sería concientizarse que los dos extremos son dañinos, que todos los extremos en el camino espiritual son dañinos, ni muy allá ni muy acá. Es decir, yo no puedo ser un cristiano extremadamente espiritual que no me ocupe de nada de mí mismo ni de la vida social que llevo y me olvide de la tierra como que ya hubiese sido raptado. El rapto de la iglesia, que yo sepa, no ha sucedido todavía, estamos esperándolo. Entonces tampoco el otro extremo de que un cristiano esté completamente mundanalizado, pendiente del dinero, pendiente de todo lo terrenal, pendiente de casarse, pendiente de obtener riquezas, de obtener títulos universitarios, aunque eso no es malo. Estoy diciendo que hay que hacerlo mientras que estemos en este cuerpo de carne, adquirir un equilibrio y una madurez. El cristiano debe primeramente concientizarse de que los extremos son malos y deben procurar con asesoría pastoral o apostólica de los ancianos de la iglesia cómo buscar un equilibrio a través del consejo bíblico y del consejo de sus ministros que lo cubren. Ahora, continuamos desmitificando todo eso que escuchamos dentro del cuerpo de Cristo y que quizás por no tener las herramientas o simplemente por no investigar un poco más, lo volvemos una realidad sin saber si es cierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia o cuando ya hacemos vida dentro de ella, escuchamos muchísimas veces términos como que Cristo pagó el precio. Y eso es cierto. Ahora, cuando nosotros hablamos de un desarrollo ministerial, cuando hablamos de acceder y conquistar dones ministeriales y áreas manifestaciones de Dios, el precio que pagó Cristo se refiere a eso. ¿Quiere decir que ya ese precio es suficiente o hay algo que nosotros debamos pagar como sacrificio para obtener esto? Muy interesante la pregunta, porque siempre tenemos la excusa de que Dios pagó el precio por mí, yo no voy a hacer absolutamente nada. Eso es un grave error de interpretación dentro de la vida cristiana, porque el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz fue el precio por mis pecados, pero no por mis conquistas. Por lo que yo debo conquistar o acceder, si debo conquistar algún don ministerial, como ella me dice, si debo conquistar una esposa, si soy soltero, si debo conquistar alguna casa, si no tengo, o debo conquistar algún bien material, hay que pagar un precio en el sentido siguiente, ¿verdad?
No puedo quedarme con los brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo, porque debo tener un equilibrio en ese sentido. Debo hacer lo que tengo que hacer. Primeramente, creer que Dios me llamó a mí a desarrollarme y a tener una vida más plena y mejor equipada con todo lo que terrenalmente se refiere. No es bueno vivir en esos extremos de pobreza, porque Dios nunca lo determinó así. Sabemos que, bíblicamente hablando, la pobreza es producto de la caída del hombre, de la desconexión del hombre con Dios. La pobreza a veces es producto de la mala administración, y la pobreza es producto a veces de la dejadez, de la indiferencia que tiene el hombre hacia su desarrollo económico o espiritual. Pero estamos tratando un tema mucho más importante que es la cuestión de acceder a un don ministerial, a cualquiera de los 5 ministerios, o acceder a un don, incluso de los 9 dones de poder de manifestación, que me pregunta ella que si hay algún precio que yo tengo que pagar. El precio que pagó Cristo no tiene nada que ver con eso, porque el apóstol Pablo mismo, aun cuando fue llamado a ser apóstol de los gentiles por una experiencia sobrenatural con Dios allá en el camino de Damasco, y luego Dios lo comisionó, sin embargo el Espíritu Santo habló al profeta Ananías y le dijo: anda y ponle las manos para que él recupere la vista, porque él había quedado ciego a causa del resplandor de la visión. Entonces el profeta Ananías le dijo: anda y ponle las manos, porque yo le enseñaré a él cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y vea que Pablo, que sí que sufrió una barbaridad. Podemos ver en la narrativa donde él dice que estamos atribulados en todo, aquí en 2 Corintios 4, verso 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vea los jueguitos de palabras. La muerte actúa en nosotros. ¿Cuál muerte? La muerte del yo, la muerte del ego, la muerte de mis aspiraciones, la muerte de mis deseos. Conozco muchos ministros, colegas, que han pagado altos precios, han tenido que renunciar a sus profesiones universitarias, han tenido que renunciar a sus comodidades geográficas y hogareñas para irse de misioneros a pasar necesidades en países, y luego ha surgido eso, un gran pueblo de Dios, un gran fruto que han conquistado miles de almas para el Señor Jesucristo y la salvación. De tal manera que el cristiano sí debe pagar un precio, creo que pagar el precio más que todo de la relación con Dios, aumentar su tiempo de oración, aumentar su tiempo de estudio bíblico, aumentar su tiempo de servicio para el Señor dentro del reino, dentro de su iglesia local, buscar las herramientas que necesita para, si se trata de acceder a un don ministerial, aunque sabemos y entendemos que según Efesios 4:11, los dones ministeriales fueron dados por la resurrección de Jesucristo, dice, ascendiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A unos los estableció apóstoles, profetas, a otros pastores, maestros y evangelistas, dentro de los rangos ministeriales. Pero el acceder a un ministerio de esto, aun cuando tengas la promesa, aun cuando Dios le haya hablado a tus apóstoles, a tu cobertura, de que tienes un plan ministerial contigo, tú debes pagar el precio de renunciar a tus aspiraciones terrenales, el precio de renunciar a tu yo, a tu carne, a tus deseos malévolos que pueden ir en contra y van en contra de todo lo espiritual, porque la carne, dice la Escritura, ni se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y que el que vive según la carne no puede agradar a Dios, de tal manera que el precio que hay que pagar es renunciar al yo, renunciar al ego, renunciar a los deseos terrenales. Renunciar no significa que no deba aspirarlos algún día, probablemente Dios te lo entregue como recompensa, porque ciertamente está escrito en Mateo 6:33, en donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. El precio que hay que pagar es la renuncia del yo, la renuncia del ego, buscar a Dios con corazón, con pasión, leer las Escrituras, congregarse, servir a Dios, y ese precio vas a tener un salario. Puedes acceder a un don ministerial siempre y cuando Dios haya determinado que tú lo tengas. Así es, entonces podríamos concluir que el precio de la salvación, que fue el que pagó Jesús por nosotros, es un precio diferente al precio que nosotros debemos pagar para tener una mayor comunión con Él y poder conquistar los dones ministeriales, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Completamente diferentes. Que sacadas de contexto es lo que han hecho muchísimo daño a la iglesia, porque entonces tenemos gente, como usted mismo lo menciona, que se desliga de todo, entonces una cosa lleva a la otra. Y vemos gente que vive una supuesta espiritualidad y por eso desatiende sus responsabilidades en la tierra. O vemos gente que entonces solo se ocupa de sus responsabilidades en la tierra. Para cerrar, ¿cuál sería ese punto en el que usted dice que más allá de desmitificar, se trata de entender la palabra como está escrita?
y no sacar nada de contexto, porque es lo que al final nos hace daño. ¿Cuál sería ese mensaje para esas personas que dicen, yo necesito una respuesta? Sí, lo he explicado en muchas palabras, pero en cortas palabras podríamos decir que para conseguir un término medio entre esto, debo entonces concientizarme, porque la luz, donde llega la luz, las tinieblas huyen. Donde llega la luz, que es la palabra de Dios, con una interpretación equilibrada, sin descontextualizar los pasajes, porque ahí es donde sacamos el error, de que agarramos un pasaje. Sí, Dios quiere que yo vaya y predique el evangelio a toda criatura, pero hay otro principio que dice, sujetados a vuestros pastores, porque ellos cuidan por vuestras almas. Y hay otro principio que dice que yo debo ocuparme como sacerdote en la casa, ¿verdad? De traer el sustento a la casa y mantener el buen orden dentro del hogar. Y eso me va a dar credibilidad como ministro, porque Timoteo en las epístolas pastorales lo dice claramente que el cristiano que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. De tal manera que el cristiano debería instruirse mucho en cuanto a las escrituras, que tenga que ver con el ministerio, que tenga que ver con las responsabilidades en su hogar, con las responsabilidades sociales, en su trabajo, en su congregación incluso. Y luego que él esté equilibrado en las dos cosas, puede fácilmente ser calificado para un llamamiento ministerial de cualquiera de los 5 dones. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Dentro de poco seguirán viendo videos donde estaremos desmitificando todo aquello que dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo se ha hecho un mito, y nosotros vamos a mostrar esa realidad que se encuentra dentro de la palabra. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a todos. La paz sea con ustedes. Amén.